Ucrania lanza un nuevo ataque contra infraestructura civil rusa. Un bombardeo en la ciudad de Taganrog dejó varios heridos, así como daños estructurales. El Ministerio de Defensa calificó la agresión como un acto terrorista. Asimismo, en la provincia de Zaporozhye, las autoridades locales denuncian el uso de bombas de racimo por parte de Kiev. El régimen de Kiev ha vuelto a atacar las zonas residenciales en Rusia que no tienen ningún significado militar. Esta vez hablamos de la provincia de Rostov, en concreto de la ciudad de Taganrog, que se encuentra en la costa del mar de Azov. El Ministerio de Defensa ha lanzado un comentario oficial. Aseguró que Kiev ha perpetrado un ataque terrorista con un misil de defensa antiaérea S-200 modificado para un impacto ofensivo. El gobernador de la provincia de Rostov incluso dijo que hubo otro misil, que también fue derribado. Los restos del primero cayeron sobre un museo y un restaurante en pleno centro de la ciudad de Taganrog. Al menos 14 personas resultaron heridas, mientras se ha registrado cuantioso daño material. Como decía el Ministerio de Defensa, se trata de un sistema antiguo de defensa antiaérea S-200, que había sido modificado para realizar una ofensiva. Hubo otros ataques. Un dron ucraniano iba en dirección hacia el centro de Moscú, sin embargo las fuerzas rusas lograron derribarlo. Sus restos cayeron sobre una vía pública, sin causar daños materiales. Sin embargo, en la provincia de Zaporozhye, el ataque ha sido mucho más violento. Las fuerzas de Kiev emplearon municiones de racimo contra la ciudad de Tomak. El primer vecino mató a una mujer, otro fue derribado y el tercero no detonó. Otro ataque se realizó contra la ciudad de Donetsk. Entre los objetivos, al parecer estaba un edificio de bomberos. La ofensiva causó un muerto de 3 heridos, más los daños que se puede observar en las imágenes. Ha sido otra jornada violenta de Kiev, y en todas las ocasiones, los objetivos no tienen nada que ver con las posiciones militares rusas. Moscú ha acusado a Ucrania de apuntar a su ciudad meridional, de Taganrog, con misiles, afirmando haber interceptado 2. Según el Ministerio de Defensa ruso, la zona recibió una lluvia de escombros que hirió a unas 12 personas. En la ciudad ucraniana, desde Dnipro, al menos 3 personas resultaron heridas este viernes, en un ataque ruso que alcanzó un bloque de departamentos. Rusia afirma que ha repelido los ataques terrestres ucranianos en la zona de Zaporilla, en medio de informe sobre una reciente intensificación del empuje de las tropas de Kiev. Analistas occidentales han informado de un aumento del ímpetu ucraniano en el campo de batalla. En los últimos días, Ucrania ha publicado un video en el que se ve a sus soldados en el pueblo de Staromayorsk, en Donetsk. La captura de la aldea Daria Kiev, una plataforma para adentrarse más en el territorio controlado por Rusia. Mientras intensifican los combates en el frente, se recuerda a las víctimas de una masacre anterior en Easion, cerca de Kharkov. Una delegación de diplomáticos extranjeros depositó flores en el lugar donde se descubrieron las tumbas de 440 personas. Tras la liberación de la ciudad, bombardeos en Ucrania y Rusia. En la ciudad ucraniana de Dnipro, un ataque aéreo ruso causó daños en al menos 2 edificios, entre ellos, una sede del Servicio de Seguridad de Ucrania y un bloque de viviendas de 12 plantas. Al menos 5 personas resultaron heridas. Anteriormente, un misil alcanzó la ciudad rusa de Taganrog, en la costa del mar de Azov, a unos 170 kilómetros de la primera línea del frente de combate. Moscú afirma que se trataba de un misil lanzado por Ucrania S-200, reconvertido para funciones de ataque terrestre, que fue alcanzado por la defensa antiaérea rusa, y perdió el control. A unos 10 kilómetros de donde cayó, hay una base aérea militar rusa, que podría ser el objetivo previsto por Ucrania. Mientras tanto, en San Petersburgo, en la cumbre Rusia-África, los líderes de la Unión Africana pidieron este viernes al presidente ruso Vladimir Putin un alto el fuego en Ucrania y una solución a la guerra del verano. Vladimir Putin asegura que Rusia actúa en conformidad con la Carta de la ONU y está abierta el diálogo sobre Ucrania, pese al rechazo de quien va a negociar. Por otra parte, el líder ruso denuncia la doble moral de Occidente, que solo acata la ley internacional cuando le conviene. Lo declaró en una reunión con una delegación africana, en el marco de la cumbre Rusia-África, que se celebra en San Petersburgo, y cuando ya está por concluir esta reunión, tan importante, entre Rusia y África, pues han sido muchos los temas, y sobre todo los documentos. Se han firmado 7, de los cuales 4 han sido declaraciones
pero obviamente también lo interesante de todo esto ha sido parte del discurso. Vemos acá al presidente de Rusia, que habló de manera puntual, de que Rusia no viola la Carta de Naciones Unidas, y actúa en plena conformidad con ella. También dijo que hay que respetar, obviamente, esta Carta de Naciones Unidas, y no debe de haber sanciones unilaterales, ni de seguridad a costa de los demás, esto refiriéndose por supuesto a costa de Rusia, y de la situación que está sucediendo, pero también el presidente habló y recordó el golpe de Estado del 2014, que sucedió en Ucrania. Vamos a escuchar sus palabras porque así lo dijo. El segundo problema que condujo a la crisis actual fue precisamente el golpe de Estado del 2014, en Ucrania fue un golpe armado, sangriento y anticonstitucional, que los países occidentales apoyaron activamente, ignorando todas las normas del derecho internacional. También el presidente de Eritrea habló del tema ucraniano. Él asegura que mientras Occidente siga suministrando armamento, este conflicto no va a terminar, un conflicto que desde luego, le beneficia en mayor escala a Occidente. Eso fue lo que comentó. Cuando hablamos de la situación entre Rusia y Ucrania, no afirmo que no haya un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es una guerra que la OTAN ha declarado contra Rusia. Esta es una guerra por la hegemonía y la dominación mundial. La ideología de la OTAN de contener a otros países es defectuosa. Pero no solo estuvo rodeada esta cumbre de grandes personalidades, sino que también, los presidentes de diferentes países africanos hablaban de temas importantes, y aquí vamos a recordar algunos de ellos. El presidente de la República Centroafricana dijo, el apoyo de Rusia ha permitido evitar una nueva guerra civil en la República Centroafricana. También el presidente interino de Mali dijo que Mali ha reforzado sus fuerzas armadas y su seguridad, gracias a la ayuda que ha obtenido de Rusia. Con todo esto nos vamos a ir a los números, que es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Si hablamos de este impacto comercial que han tenido las naciones africanas y Rusia, aquí tenemos intercambio comercial. 2022 fue de 18.000 millones. Sin embargo, los números para 2023 han tenido un ascenso de un 35%, y los especialistas aseguran que, conforme pasen los tiempos, y obviamente se estrechen estas relaciones comerciales, pues obviamente los números seguirán creciendo. En temas energéticos hay datos importantes porque se tienen planeado 30 proyectos en 16 países africanos, y ojo con esto, el lanzamiento de una zona industrial cercana al Canal de Suez, donde tanto Rusia como África podrán estar llevando sus productos, y esto va a ayudar a la Amazonas. Ahora sobre toda esta situación también, y ve los lazos de amistad que se han dado en este encuentro. El presidente de Rusia y el presidente de la Unión Africana hablaron al respecto. Los representantes de los estados africanos han mostrado su voluntad política, además de su independencia y su interés real en desarrollar la cooperación con nuestro país. Apreciamos esto, estamos convencidos del futuro exitoso de las relaciones ruso-africanas, que se basan en duraderas tradiciones de amistad. Jesús Elman se lo pidió. Jefe, gracias querido hermano, agradezco al pueblo ruso por esta fraternal y tan calurosa acogida. Una vez más, señor presidente, muchas gracias y quiero felicitarlo, porque todas esas decisiones que ha tomado, no se arrepentirá de ellas. Realmente hemos tenido éxito, tanto el presidente Putin que nos invitó, como nosotros los africanos, porque si Rusia gana, África gana con ella. Pues ahí veíamos en estas imágenes, bueno, parte de la relación y de este abrazo fraterno. Pero vamos a ver otro de los puntos interesantes. Ustedes recordarán que en alguna ocasión, ya con otros países, el presidente ruso ha hablado de ir dejando de lado el dólar como moneda para posicionarla de los países objetivo, y justo aquí hablan de que las transacciones comerciales en monedas nacionales va a ser el futuro para todas las naciones. También el acuerdo de los granos en su momento, cuando este se firma y Ucrania y Rusia iban a llevar los cereales a los países más vulnerables de África, situación que no se cumplió por la parte ucraniana. Sin embargo, Rusia dice: a ver, yo sí tengo la capacidad de surtir el grano ucraniano a los países africanos, y de hecho, se compromete a mandar en los próximos meses 25.000 a 51.000 t de cereales a los países africanos. De esta manera podemos observar que los lazos, tanto comerciales, económicos y de amistad, se siguen fortaleciendo con África. Todo esto de cara a lo que será el próximo encuentro del BRICS, Moscú.
aboga por el fin del colonialismo occidental en África, una postura con un largo historial. Hace décadas, artistas soviéticos se unieron a un movimiento global, que buscaba erradicar la opresión y la explotación, en el continente, infligidas por las potencias europeas. Desde la URSS, se transmitió la solidaridad a través de obras, con eslóganes que respaldaban su soberanía. Veamos algunos ejemplos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremete contra la ONU, por su postura contra los gobiernos, surgidos de movimientos populares y democráticos. Lo hizo después de que el ente internacional sostuviera que el ejército del país no coopera en la investigación del caso Ayotzinapa. En respuesta, el mandatario defendió a los militares y dijo que Naciones Unidas actúa de manera parcial, la misma ONU actúa de manera sectaria parcial tendenciosa. La ONU sí, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, pidió perdón por las víctimas de las protestas antigubernamentales durante su discurso por el Día de la Independencia. A la vez, el arzobispo de Lima apuntó que las muertes aún esperan justicia y reparación. Mientras tanto, las protestas se mantienen en varias regiones. Los manifestantes exigen la renuncia del gobierno y denuncian represión policial. No el mensaje de Dina Boluarte en el Congreso de la República. Este mensaje, en el contexto de fiestas patrias en Perú, pues se fue intrascendente. Solo enumeró los principales problemas económicos, producto de los efectos del cambio climático, y bueno como ella recibió el país. Entre digamos, lo más relevante fue que pidió perdón a las víctimas de los enfrentamientos que hubieron en el marco de las protestas. Desde diciembre pasado hasta la fecha, en totales 70 fallecidos. Escuchemos lo que dijo: con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos civiles, policías y militares. Horas antes al discurso presidencial, el arzobispo de Lima, en la tradicional misa del Te Deum que se da en 28 de julio, pues también se pronunció respecto a las víctimas. Él pidió que se haga justicia, y un llamado a la presidenta y a la clase política en general. Escuchemos: desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país, a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes, que esperan aún justicia y reparación. Y eso es lo que espera la ciudadanía en general. No, según las últimas encuestas, más del 80% exige justicia para las víctimas. Hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación sobre estas muertes, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado que se haga ahora. Dina Boluarte, en su mensaje a la nación, dijo que hará caso a las recomendaciones de la CID. Esperemos mientras tanto, los manifestantes que están aquí, en la del centro de Lima, pues se pronuncian de diversas maneras. Escuchemos: que se vaya a la DINA, a la cárcel, a ponerse junto con Otárola, con todos los congresistas. Recién estaremos tranquilos, felices, nos sentiremos orgullosos. Estamos en una generación que se entera de todas las cosas que hace el Congreso actual. Cada día, cada semana, nos vienen haciendo una jugada más que perjudica al país, y ya estamos cansados de eso. Hay mucha parcialidad en cómo este gobierno está operando, y contra quienes, no contra quienes o contra quienes va, contra todos los que están quejándose de la corrupción, de los atropellos contra los derechos humanos. No, en ese sentido, como juventud, nosotros también nos queremos ser conscientes y apoyar al pueblo en estas luchas. Bueno, algunos manifestantes dicen que hoy día no hay nada que celebrar, sino más bien luchar por la recuperación de la democracia en el Perú. Argentina cierra un acuerdo con el FMI sobre un paquete de políticas que ayudarán a la nación a pagar la deuda multimillonaria contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Después de la quinta y sexta revisión, el país tendrá acceso alrededor de $7.500 millones. Hubo 2 reuniones por Zoom en las últimas 24 horas, que permitieron pulir los detalles de lo que estaban hablando los funcionarios nacionales. Por un lado, los delegados del Fondo Monetario Internacional. Por el otro, finalmente, el FMI anunció que llegó a un acuerdo con la República Argentina sobre la quinta y la sexta revisión de la renegociación del préstamo que, recordemos, originalmente
fue otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, por más de 44.000 millones de dólares. Este entendimiento permitirá que el país sudamericano tenga acceso alrededor de 7.500 millones de dólares, hasta la próxima revisión, en el mes de noviembre. Sin embargo, todo quedará sujeto a la aprobación del directorio, que recién se reunirá en Washington, al inicio de la segunda semana de agosto. En lo político, esta firma con el acreedor de Argentina supone un triunfo en el gobierno nacional, de Alberto Fernández, pero en particular, para el precandidato a presidente, y actual ministro de Economía. Hablamos de Sergio Massa. Sin ir más lejos, en los pasillos del ministerio, celebraron que se haya confirmado lo que venían dialogando desde hace 3 meses, al menos, con la sequía y la merma de dólares en las reservas, como los principales inconvenientes locales, puestos sobre la mesa de deliberación. Vamos a escuchar ahora al titular del Palacio de Hacienda, quien resaltó que se definió un programa de objetivos sobre cómo llevar adelante las cuentas públicas, y además agregó lo siguiente: tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. Según dijo el propio ministro, habrá un primer desembolso en la segunda o tercera semana de agosto, y otro en los primeros días de noviembre, mes en el cual surgirán nuevas inspecciones del Fondo Monetario sobre las metas que el organismo estableció para la República Argentina. Sobre eso el FMI anticipó que las deliberaciones se concentraron sobre un paquete de políticas para reconstruir las reservas, mejorar el orden fiscal, con una meta que seguirá siendo para 2023, del 1,9% del Producto Bruto Interno. También la entidad, desde Washington, aseguró que salvaguardar la estabilidad y abordar los desequilibrios, como la alta inflación y la baja cobertura de reserva, son elementos fundamentales para lograr el tan deseado crecimiento sostenible. Además, el fondo mantiene la autorización para que el Estado argentino intervenga en el mercado cambiario, y pidió que el gobierno haga esfuerzos necesarios para contener el incremento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía para reflejar los costos de producción y mejorar los controles de gastos a partir de una asistencia social mejor focalizada. El desafío de aquí en adelante será poner en marcha estos pedidos en el medio de una campaña electoral y los problemas financieros de la economía cotidiana. La implementación del acuerdo con el FMI puede afectar los ingresos del electorado del partido oficialista. En ese sentido, explica que lo que hace Sergio Massa como ministro de Economía puede dañar sus intereses como candidato presidencial. Lo que Sergio Massa viene haciendo como ministro de Economía de la Argentina es tratar de cumplir con la agenda del poder económico, y viene generando políticas macroeconómicas de carácter fiscal y cambiario, favoreciendo esa demanda del poder económico y evitando la sensación de pagos de la Argentina como candidato, que es al mismo tiempo tiene algunos problemas en tanto y en cuanto cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario supone medidas de ajuste fiscal que afectan los ingresos de los sectores empobrecidos. Una parte importante de ellos es la base social electoral del oficialismo, y por eso en estos momentos hay una tensión entre el funcionario Massa, ministro de Economía, y el aspirante a la presidencia Sergio Massa. Las exportaciones de Brasil en los primeros 6 meses del 2023 alcanzaron un nivel récord y superaron los resultados del mismo periodo del año anterior, según informa el Banco Central. Las ventas superan a las compras en más del 30%, debido en gran parte a la dinamización de la industria agrícola y petrolera. A ello se suman nuevas propuestas económicas del gobierno de Lula da Silva. Brasil bate un récord en exportaciones en los primeros 6 meses del año, y el Banco Central prevé un crecimiento económico del 2,2% al cierre de 2023. En el primer semestre, las ventas superaron en un 31,5% las importaciones del país. El récord en la zafra de granos como soja y maíz impulsaron la balanza comercial, que cerró junio con saldo positivo de 45.000 millones de dólares. La expectativa es que por primera vez
Brasil sobrepase Estados Unidos, como mayor exportador de maíz del mundo. En la Compañía Nacional de Abasto, trabajamos con una cifra de exportación de unas 48 millones de toneladas para la cosecha 2022-2023, que representa más de lo que la USDA pronostica para Estados Unidos, con una exportación de unas 45 millones de toneladas. Todo va a depender de la coyuntura, de la evolución de la oferta y la demanda del producto. El gobierno federal tiene una política de garantía de precios mínimos, que busca fijar un precio al productor que sea suficiente para la compra de materias primas, y que le asegure un ingreso mínimo, que le permita mantener sus actividades durante épocas de crisis o de caída de los precios. En los últimos 6 años, Brasil tuvo una participación del 44 al 56% en la oferta del mercado de soja en el planeta, y Rusia provee 25% de los fertilizantes utilizados por el sector agrícola del país sudamericano. En julio, el presidente Lula anunció el Plan Zafra, que incluye unos 73.000 millones de dólares en subsidios para los productores y casi 16.000 millones destinados a la agricultura familiar. En 2010 llegamos a ser la sexta economía mundial. Nuestro país ha retrocedido, no teníamos problemas políticos con ninguna otra nación. Queremos demostrarnos a nosotros mismos y al pueblo brasileño que nuestro país puede ser del tamaño que la gente quiera, o será pequeño si pensamos en pequeño. El sector petrolero también contribuyó al resultado favorable en las ventas de la nación al exterior. Además de los granos, en los últimos 20 años, Brasil incrementó casi 6 veces su suministro de crudo en el mercado internacional. El descubrimiento del presal, una capa oceánica del combustible fósil, descubierta por Petrobras en 2006, durante el primer mandato de Lula, alzó al país en el ranking de las 10 mayores reservas del mundo. Estos dos sectores, agricultura y la industria petrolera, también aportaron para que la economía brasileña tuviera deflación en el mes de junio, cuando se registró una caída promedio de los precios del 0,23%.